palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Buenas tardes, hermanos. Pues para dar inicio a la alabanza me gustaría dejaros un versículo que se encuentra en Hechos, el capítulo 4, el versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ese nombre es el nombre de Jesús. Como vamos a cantar en esta tarde, el himno Solo en Jesús nos dice en una de sus estrofas: cuando en la cruz por mí murió, Él propició la ira de Dios. Todo pecado Él cargó, y en su muerte vivo yo. Vamos a darle gloria a Dios, hermanos, porque por muchas faltas que hayamos cometido, su gracia siempre es mayor. Pues bendiciones, hermanos. Él es mi luz, fuerza y
Buenas tardes, queridos hermanos y amigos que compartís con nosotros este espacio en el que meditamos sobre la palabra del Señor. Y en esta ocasión comenzamos en el estudio del pasado jueves con la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Y hoy seguimos con el capítulo 1, en los versículos del 6 al 10, donde dice lo siguiente: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Bien, hasta aquí la lectura. La breve salutación del apóstol Pablo en esta epístola es inusual en sus escritos. El tono solemne en el que se dirige a continuación a los Gálatas muestra claramente su preocupación por ellos y la necesidad urgente de que vuelvan al verdadero y único evangelio que estaban abandonando a cambio de una peligrosa falsificación. El apóstol Pablo ha comenzado su epístola reivindicando la legitimidad de su ministerio. Ha dicho: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Es lo primero que ha hecho nada más empezar a escribir en la epístola. Y lo va a volver a hacer más adelante, en los versículos 11 y 12 de este mismo capítulo, en defensa de aquellos que están desacreditando su autoridad y la autenticidad del evangelio que predica. Y este evangelio es el que le fue transmitido y encargado de difundir directamente por el Señor Jesucristo. Los judaizantes fueron, como explicó nuestro hermano Alberto en el estudio anterior, aquellos que eran los oponentes al evangelio y los provocadores de la confusión que había entre las iglesias de Galacia. Y uno de los objetivos que estaban consiguiendo para introducir sus errores, pues precisamente fue sembrar la duda en cuanto a la autenticidad del evangelio predicado por Pablo, negando su autoridad como apóstol. De ahí la necesidad de Pablo de acreditar su autoridad como apóstol y también la veracidad de su mensaje. Los judaizantes no aceptaban el hecho de que la obra de Cristo traspasara los límites de Israel, incluyendo a judíos y gentiles sin igualdad de condiciones. Ellos exigían que los extranjeros o gentiles, para poder llegar a formar parte de la Iglesia, tenían que circuncidarse y guardar la ley, como está recogido en el llamado Concilio de Jerusalén, donde vemos a los judaizantes también que estaban en oposición a Pablo, a Bernabé y al resto de los ancianos y apóstoles ahí reunidos. Dice así en el capítulo 15, versículo 5 de los Hechos. Dice que algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y bueno, también vemos la respuesta unánime entre ancianos y apóstoles a esta situación. Dice los versículos del 7 al 11, el capítulo 15, dice que después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que no conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Y dice en este versículo 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. La importancia de este asunto es de tal calado, de tal envergadura, que para aclararlo fue necesaria la redacción de la presente epístola, y gracias a Dios que la tenemos hoy porque es tan actual y vigente en la actualidad, pues como lo fue entonces. En nuestro pasaje en examen, lo primero que hace Pablo después de su saludo inicial es manifestar su gran asombro ante la actitud de aquellos inconstantes gálatas. Les dice que está maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.
El hecho de la perplejidad del apóstol se debe, por un lado, a que el retroceso en la fe de aquellos gálatas tuviera lugar tan pronto, lo cual indica que no pudo pasar demasiado tiempo entre la última visita que estuvo con ellos y la irrupción de aquellos impostores. Sin embargo, la sorpresa de Pablo no solamente se limita al hecho de que bastó un corto periodo de tiempo para que se dejaran persuadir por el error, sino porque disponían de medios suficientes para repeler el engaño. Porque si el engaño de los judaizantes hubiese sido de tal naturaleza que no hubieran podido resistir a aquel ataque, pues no había lugar para el reproche del apóstol. Pablo les recordará más adelante: oh Gálatas insensatos. Esto es el capítulo 3, versículos del 1 al 5. Les dice: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Pues esto lo veremos con más detalle cuando lleguemos. Pero a los Gálatas a los que Pablo se dirige, pues no habían tenido un maestro que no hubiera sabido comunicarles el Evangelio, sino que Pablo mismo, tal vez el más capacitado maestro de la Iglesia después del Señor. Como acabamos de leer, pues habían recibido el Espíritu Santo por fe, de manera gratuita, sin la exigencia de cumplir con las obras de la ley. Les había sido presentado claramente el mensaje de la cruz, la obra gloriosa y sublime en extremo, a la que el ser humano caído nada puede añadir. Habían experimentado también las maravillas que Cristo realiza en medio de los que oyen con fe, sin el requisito de cumplir con esas obras de la ley. Así que Pablo se sorprende con una expresión de gran perplejidad por el retroceso de los Gálatas, de que no ser corregido a tiempo pues había de acabar muy mal, y seguramente que esta epístola ayudó a frenar el desastre al que los Gálatas se dirigían, pues seguir un evangelio diferente, cosa que no existe, como Pablo dice a continuación, pues no supone el abandono de una simple forma de pensar, de una doctrina. Significa el alejamiento de Dios mismo, que les llamó por la gracia de Cristo. Así lo dice en el versículo 6 del capítulo 1, versículos 6 y 7, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El apóstol hace notar que el que os llamó, que es Dios, lo hizo por la gracia de Cristo. Y este llamamiento que Dios hace al arrepentimiento y a la fe para salvación, pues tiene su origen en la generosa iniciativa de Dios, quien en su amor hacia el hombre pecador dispone y provee de todo lo necesario para librarle del estado de perdición en el que ya se encuentra y del que es imposible que pueda salir por medios propios. Cristo es el buen pastor, nos dice la Escritura en otro lugar, que sale a buscar la oveja descarriada. La oveja descarriada es incapaz de regresar por sus propios medios al redil donde estará segura. Es Cristo el Señor quien se encarga de ponerla sobre sus hombros, de llevarla personalmente de regreso a casa durante todo el camino. La oveja ni hace ni puede hacer nada que contribuya a su rescate. Y no ha sido la oveja la que ha salido al encuentro del buen pastor, sino a la inversa. A la oveja, por lo tanto, le basta con confiar en aquel buen pastor que ha salido en su búsqueda y que cuidará de ella hasta el final. Qué descanso producen estas palabras, saber que el Señor se encarga de todo. La Escritura compara al hombre perdido y condenado bajo el peso de sus propios pecados con una oveja descarriada, una oveja indefensa a merced del lobo y de los depredadores. La realidad es que el ser humano es por naturaleza enemigo de Dios y no se encuentra tanto como una oveja perdida en un paraje solitario allí en medio del campo, pues esperando tranquilamente a que llegue el pastor. Esto es lo que nos podía sugerir nuestra imaginación al pensar en esta ilustración, pero más bien se encuentra allá entre los dientes del lobo y está a punto de devorarla cuando interviene el buen pastor y la libra del desastre. Que la oveja en semejante estado pretenda haber contribuido en algo para su liberación, por poco que sea, ya es el colmo de la presunción que le roba el protagonismo al único que la tiene, que es el buen pastor, el verdadero y único autor completo del rescate de esa oveja.
El caso es que los gálatas estaban abandonando el único y verdadero evangelio en favor de uno diferente. Uno que proclamaba la fe más las obras de la ley como camino de salvación, pero este sustituto al que los destinatarios se estaban volviendo era un evangelio solamente de nombre, porque en realidad no era ningún evangelio. Pues cualquier cosa que pretenda añadir, quitar o distorsionar la realidad de que la salvación es un don inmerecido y gratuito, que fluye de la generosa iniciativa de Cristo a favor de quienes le creen y en virtud de su obra en la cruz, es una perversión de la verdad. Es algo diseñado para trastornar y para alejar a las personas de Cristo, que en modo alguno puede ser llamado evangelio. Dice un autor bíblico que la mínima porción de ley que se añada al evangelio de Cristo altera su carácter y lo convierte en todo lo contrario a la provisión de salvación y santificación por la gracia de Dios, la cual se basa por completo en los méritos de su Hijo libre de pecado, quien cargó con todo el pecado de la humanidad. Así que un poquito de levadura, dirá Pablo más adelante en Gálatas 5:9, un poquito de levadura leuda toda la masa. La ley no solamente contamina la gracia de una manera superficial, sino que la revierte y la destruye en esencia. Como medios de salvación, las dos cosas, la ley y la gracia, son diametralmente opuestas y no pueden coexistir porque se excluyen mutuamente. Dice Romanos 11:6, que si es por gracia ya no es por obras. De otra manera la gracia no es gracia, y si por obras ya no es gracia. De otra manera la obra no es obra. Y como Pablo dirá también más adelante, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Esto está en Gálatas 2:21. Si tú te puedes salvar por tus medios, no hubiera hecho falta que Cristo hubiese ido a una cruz. Y otra vez Pablo vuelve a declarar más adelante también en esta epístola, y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, dice también más adelante en Gálatas 5:2-4. Así que la pretensión de los judaizantes de que para ser salvos, además de creer en Moisés, era necesaria la circuncisión y guardar la ley de Moisés, es tal corrupción del Evangelio que el apóstol Pablo no duda en declararla maldita. Nos dice en el versículo 8 de este primer capítulo, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. En nuestra sociedad actual, cuando alguien considera que alguna persona destaca por su paciencia, por su bondad o por alguna otra virtud, es común oír de esa persona cosas como fulanito o fulanita tienen el cielo ganado. De esto lo habréis oído más de una vez seguramente. Bueno, pues esto es una consecuencia de las enseñanzas católico-romanas, que dice además que la persona que pretenda alcanzar la salvación sin méritos personales comete pecado de presunción. Y esto lo podemos ver en su catecismo oficial, ahí en el artículo 2092. Fijaros lo que dice, que hay dos clases de presunción. O bien el hombre presume de sus capacidades, esperando poder salvarse sin la ayuda de lo alto, o bien presume de la omnipotencia o de la misericordia divinas, esperando obtener su perdón sin conversión y la gloria sin mérito. Este es un evangelio diferente. Es cierto que para alcanzar el perdón de pecados es necesaria la conversión, mediante el arrepentimiento y fe en Jesucristo como único y suficiente Salvador. Pero es contrario al Evangelio pretender alcanzar la gloria añadiendo méritos personales a la obra perfecta de Cristo. La obra de Cristo es una obra divina, de absoluta perfección y gloria, a la que el ser humano caído no puede aportar absolutamente nada. Solamente puede ir al pie de la cruz en total humillación y rendición para que sus pecados sean perdonados. Precisamente el pecado de presunción consiste en intentar hacerse digno de participar de la gloria celestial por medio de méritos propios. Pretender acumular méritos que hagan a alguien digno de acceder a la gloria no solo es ilusorio, sino que supone poner al Dios Altísimo como deudor de un pecador miserable. Porque dice la Escritura, nos dice Romanos 4:3-4, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y atención, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda.
y Dios no va a ser nunca deudor de nadie. Esta intención de añadir obras humanas a la salvación gratuita de Cristo oscurece el infinito amor de Dios, de un Dios generoso, al que aún, si fuéramos absolutamente perfectos, jamás le podíamos dar nada que antes no hubiéramos recibido primero de sus manos. Somos nosotros los que siempre seremos deudores de gratitud a su infinito amor. Pretender hacerse digno del amor de Dios y de su aceptación mediante obras personales de justicia mantiene el corazón del hombre cerrado a cal y canto, mientras se esfuerza en pagar a Dios lo que jamás podrá hacer. Y suponer que Dios exige del hombre buenas obras para llegar a ser digno de ese amor sublime que demostró hasta lo sumo, ese amor incondicional que manifestó muriendo en nuestro lugar, cuando todavía éramos todos enemigos suyos, rebaja a Dios a un nivel de un negociante inflexible y pone su amor por debajo del amor de un padre o de una madre, humanos pecadores, que son capaces de perdonar a sus hijos, pagando de sus bolsillos los desperfectos que puedan causar y no exigiéndoles nada, y sufriendo en sus personas las injusticias y desobediencias que cometen tantas veces, y que muchas veces no pueden pagar por sí mismos. Rompemos más de lo que podemos reparar, y esto pasa a nivel espiritual. Hemos pecado mucho más allá de lo que pudiéramos reparar, que de hecho no podemos reparar nada. ¿Y acaso es mayor el amor de unos padres humanos que perdonan a sus hijos sufriendo los daños que les causan que el amor de Dios para que exija el pago de obra alguna? Esto es denigrar a Dios. Pretender aportar algo es un absurdo. Añadir a la salvación que ofrece Cristo por el cumplimiento de la menor obra legalista es un veneno que contamina de tal manera el Evangelio y algo tan indigno de Dios que el apóstol no duda en pronunciar sobre ello la más vehemente maldición, sea anatema. Y esto, aun en el caso supuesto e improbable de que él mismo fuera el responsable, o incluso un ángel del cielo. Dice que si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y además vuelve a insistir en ello, les dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente al evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo predicaba un evangelio desde el principio hasta el final, un evangelio invariable. Y esta repetición del versículo 9, como antes hemos dicho, podía leerse más bien como entonces os dijimos, haciendo referencia a Pablo no tanto al versículo 8, sino que les está recordando lo que ya les advirtió en otra ocasión anterior del peligro de esta posibilidad de la corrupción del evangelio, del mismo evangelio que, como decimos, él invariablemente predicaba desde que Cristo se lo comisionó. Y el hecho de que ya estaban avisados, pues acentuaría todavía más la perplejidad del apóstol por el retroceso en la fe de aquellos gálatas y que se veía que habían prestado muy poca o ninguna oposición al engaño que estaban aceptando. Y para concluir esta meditación, vemos lo que dice el apóstol en el versículo 10. Y les dice, ¿qué? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Porque pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Para aquellos que estaban acusando a Pablo de rebajar las exigencias del Evangelio, suprimiendo la circuncisión, la observancia de la ley, a fin de congraciarse con los nuevos creyentes, no judíos, mediante concesiones doctrinales intolerables, Pablo responde, pues vaya manera de ganarme el favor de la gente pronunciando la maldición de Dios sobre aquel que pervierta el Evangelio. ¿Qué creéis, que me estoy ganando así el favor de la gente? Precisamente por mantenerse fiel a Dios es que Pablo estaba atrayendo sobre su persona la más feroz enemistad de los judaizantes, los cuales le perseguían por todas partes intentando matarle, como lo podemos ver en el libro de los Hechos, y está claro, ¿no?, que a él lo querían eliminar de todas formas, nada más cuando se convirtió al Señor. Permanecer fieles al único y verdadero evangelio de la gracia de Cristo invariablemente va a provocar la oposición de los enemigos de Dios. Esto tenemos que estar preparados porque es así. Ahora vivimos en tiempos de mucha apatía espiritual, en pro de una falsa tolerancia o para evitar las reacciones contrarias de los que se oponen a los principios establecidos en la palabra de Dios. Y se están sacrificando muchos de estos principios bíblicos en muchos ámbitos que se llaman cristianos. Es cierto que Pablo se hizo a todos para que de todas maneras pudiese salvar a alguno, pero eso se puede adaptar de alguna manera a la situación de las personas, pero jamás sacrificando
el contenido del Evangelio. Necesitamos la gracia y la sabiduría para poder adaptarnos precisamente a esas necesidades de nuestros semejantes, para poder dar una ayuda eficaz en medio de tanta necesidad, pero siempre, como digo, en armonía con los principios inalterables de la palabra de Dios. Y también necesitamos el coraje para no ceder ante las presiones y las amenazas de los que se oponen al Evangelio. Que Dios nos ayude en todo esto y que Él reciba toda la gloria. Dice, para concluir, en Jeremías 15, del 19 al 21, dijo, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice el Señor, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Pues hermanos queridos, vamos a ser fieles al Señor porque Él es el que se encargará de guardarnos. Que Dios os bendiga. Qué amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil, al más pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia